Llegaron varias preguntas a través de nuestras redes sociales, así que el día de hoy las vamos a contestar la psicóloga Azul Arenas y yo, Gaby Carabeo. Y bueno, vamos a ver con la primera pregunta. ¿Qué tenemos por acá, Lalo? Muy bien, 100 pacientes preguntaron, ¿cómo identifico un narcisista o cómo sé si yo soy un narcisista? Buena pregunta. Creo que ¿cómo lo podemos identificar? Va desde el hecho en el que yo me pongo como prioridad, pero sin importarme si afecto a alguien más. O sea, sí es importante ponerte como prioridad, pero no sobrepasando a las otras personas o dañando a otras personas. Así es. La verdad es que muchas veces, o sea, no te das cuenta. Esa es la realidad. El narcisista nunca se va a dar cuenta que tiene ese problema. El tema es que generalmente las otras personas como su familia o sus parejas siempre te van a decir que aguas, o sea, oye, es que yo también lo que yo pienso importa, lo que yo siento, o te pueden como, digamos, etiquetar como insensible, básicamente, ¿no? Sí. Pero sí, normalmente eso es un punto muy importante. El narcisista no se da cuenta que es narcisista hasta que alguien más se lo dice. Okay. Pero incluso también está donde se lo dices y aún así puede que aún así no lo reconozca. Ah, claro. Entonces también te lo digo, pero aún así para mí es pues nada más mi opinión importa. Entonces también es hasta dónde reconozco a lo mejor lo que me dicen los demás, que ese también es otro punto, que a veces no reconocen a lo mejor esas áreas de oportunidad que otra persona le puede decir. Como, oye, yo observo que a lo mejor no te importa lo que estoy diciendo, o no tomas en cuenta mi opinión, y es como que, sí, o sea, es de esas personas que contestan, sí, está bien, pero es que yo creo que es mejor esto. Es como mucho el yo-yo. Exacto. Obviamente. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, siguiente pregunta. Miedo al compromiso, ¿cómo lo supero? Miedo al compromiso. Ve a terapia. Paso número uno. Paso número uno. Es que, híjole, es un poco más complejo, o sea, el tema del compromiso. Creo que tiene mucho que ver con aprendizajes, con historia personal, con, o sea, ¿por qué no me quiero comprometer? Incluso, ¿de qué tipo de compromiso estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Sí, porque es diferente no me comprometo ejemplo, en mi trabajo o en mis relaciones de pareja. Siento que eso va más enfocado en mis relaciones de pareja. O sea, siento que esa pregunta normalmente se hace más a relación de pareja. Pero también siento que es mucho la historia familiar. O sea, siento que el tema del compromiso a veces sí se enfoca bastante en historia familiar. O sea, ¿qué aprendí yo en mi familia para no querer comprometerme con alguien? Así es, que viviste también, o sea, obviamente con tu familia, ¿qué aprendizajes tienes? Si lo enfocamos en pareja, ¿qué aprendizajes tienes acerca de la pareja? Generalmente la pareja principal de donde tienes, estos aprendizajes es, pues, en tus padres, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que construimos las relaciones de pareja, ¿sí? Lo enfocamos a ese tema, ¿no? Pero sí, digo, ahí es un poco amplia y abierta la pregunta, entonces insistimos, vayan a terapia. A terapia. Vamos con la siguiente pregunta, Lalo. 100 pacientes preguntaron, ¿cómo busco al terapeuta adecuado para mí? ¿Cómo identifico qué tipo de terapia necesito? Buena pregunta. Es que yo creo que para empezar, o sea, para encontrar un buen terapeuta para ti, de entrada, o sea, tienes que hacer match con el terapeuta, la verdad. O sea, siento que de entrada, desde el primer contacto, la primera comunicación con el terapeuta, desde ahí ya te tienes que sentir cómodo. O sea, si ya de entrada, por alguna razón, ya sea por la actitud del terapeuta, la actitud que tuviste tú o la percepción que tuviste del terapeuta no te agrada, no te sientes cómodo, pues desde ahí para mí ya no valdría la pena ni siquiera comenzar. Porque ya la primer percepción que tuviste pues, no fue cómoda. Sí. Creo que también hay veces en que hay terapeutas o especialistas en ciertos problemas. O sea, que atienden ciertos problemas en particular. Por ejemplo, adicciones. Yo te diría, o sea, si el tema es adicciones, hay que ir con alguien
que trate el tema de adicciones. Que esté especializado. Exacto, que esté especializado en el tema en el cual tú quieres trabajar. Yo siempre recomiendo eso como un principio, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el tema, como dices, que te sientes bien con él. Siempre también ver con quién estás yendo, qué experiencia tiene, que tenga un título profesional, que tenga cédula profesional, qué credenciales tiene, o sea, es decir, maestrías, qué especialidades, qué certificaciones, qué certificados, qué diplomados, seminarios, incluso no solamente los que ha tomado, sino también los que ha impartido, ¿sí? Sí. En donde ha estado, si por ejemplo también está agremiado alguna asociación, en alguna institución reconocida, incluso también si es maestro, o sea, todo ese tipo de cosas son las que van creando la verdad es que una muy buena reputación de los psicólogos que están dando terapia, ¿no? Y sobre todo el tema de psicoterapia es un tema muy, muy delicado, ¿no? Que la persona con la que vayas sea especialista y que sobre todo haya un tema muy importante que es la ética profesional, ¿no? Sí, que realmente sea un profesional en eso. Así que no diga que lo es y después ya te des cuenta que realmente no, desde el momento en cómo lleva las sesiones, desde el momento en qué información recaba, o sea, todo eso también es que tanto también él, o sea, tiene la apertura de decir, a ver, voy a recabar tu historia clínica, porque hay muchos que sé que no lo hacen, por ejemplo, pero obviamente también eso es importante, entonces ver desde qué herramientas utiliza ese especialista para trabajar contigo. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta, Lalo. Muy bien. Características del amor romántico y por qué nos terminan haciendo daño este tipo de relaciones. Bueno, yo quiero empezar con, precisamente, es un tema que acabo de traer a una clase y yo les decía por ahí que el amor, o más bien el enamoramiento, dura entre 6 a 8 meses aproximadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bajo los efectos de la dopamina. Y la dopamina nos hace ver características en las personas que a veces no tienen. Entonces esto como de, qué guapo está, y míralo, y es tan hermoso, y es tan inteligente, y luego tu amiga se te queda viendo así como de... Ni al caso, Ni al caso, ¿no? Entonces, aquí nos habla, o sea, esta etapa en la cual una persona ni siquiera puede ver las características como tales, es una etapa de enamoramiento que estamos bajo los efectos de una sustancia química que se llama dopamina. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo que empieza a suceder después de esta etapa, que son entre 6 y 8 meses, ahora sí viene la relación. La realidad. La realidad de la relación que estamos construyendo, ¿no? Sí, es que siento que hasta cierto punto, bueno, y esto a lo mejor es algo que ya se ha escuchado, se ha dicho, pero esta parte en la que desde los cuentos a las niñas o los cuentos a los niños, en el hecho de que el príncipe azul, y entonces es perfecto, y en todos los sentidos es maravilloso, desde ahí ya tenemos una idea de que entonces nosotros queremos ese príncipe azul. Entonces cuando de entrada, pues obviamente también está la parte en la que desde la conquista, pues obviamente vas a dar lo mejor de ti. O sea, vas a dar lo mejor de ti. Te estás vendiendo. Vamos a empezar, ¿no? Claro, entonces es como que desde entrada estás dando lo mejor de ti. Y entonces entramos a esta etapa en la que todo es maravilloso, todo es perfecto, todo sale excelente, todo es color de rosa. Pero obviamente también llega en el momento en el que también la pareja se empieza como que a adaptar. Entonces ya cuando es la adaptación, ya es cuando empieza a salir realmente como todo. O sea, realmente ya a lo mejor no estoy dando ya como me lo vendí al principio, pero ahora ya es como estoy siendo yo misma o yo mismo. Y ahora es como que a ver si realmente empata lo que tú eres y lo que yo soy. O sea, si realmente ya esta parte en la que nos estamos adaptando como pareja o en una relación, pues empata, o sea, si realmente ya, sí podemos con nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, etcétera, o sea, si ya podemos como que empatar, y ahí es cuando a veces se rompe esa como burbuja y decir, híjole, no, es que no, pues no era lo que yo pensé, claro, o no era lo que yo creía que era,
o no tenemos las mismas metas o planes a futuro. Y ahí es cuando al final sí podemos salir dañados porque es que ya no es el mismo que cuando empezamos. Pues no. No, definitivamente no, o sea, precisamente por por todo lo que sucede al principio, ¿no? Como decías, esta parte de la conquista, de que quiero quedar bien, más aparte todas nuestras hormonas funcionando, sí, más todas nuestras ideas de esta idealización que tenemos acerca de la pareja. Entonces, pues por supuesto que no vas a ser el mismo, ¿no? Y eso creo que lo debes tener muy claro desde que inicias una relación, o sea, hay que conocer a la persona, hay que verla en sus condiciones naturales. Y en un contexto real. Y en un contexto real, por supuesto. O sea, de ahí, entonces, ahora sí empezamos juntos a construir una relación. Que siempre digo yo que las relaciones se van construyendo todos los días, con todos los detalles, con todo lo que empiezas a armar, y es seguir teniendo tu vida personal, cada quien, y una vida en común en pareja. ¿Sí? Sí. Entonces, como decías, Azul, o sea, se rompe mucho esta idea cuando precisamente a veces no encontramos en esa vida de pareja, o sea, mis expectativas y todo lo que yo pensaba que iba a estar ahí. Sí. Muy bien, siguiente pregunta, Lalo. ¿Cómo dejar de generar expectativas en mis relaciones? Bueno, yo creo que depende. ¿Qué clase de expectativa? Punto número 1. Punto número 2, ¿a qué estoy dispuesto yo a hacer? O sea, también no toda la carga se la voy a dejar a mi pareja. O sea, tampoco voy a dejar todo que mi pareja la cumpla. Que yo tengo esa expectativa tuya y cúmplela. Sino como yo también que estoy dispuesta a aportar, qué tan flexible puedo llegar a ser y qué tan factible es que esas expectativas se cumplan realmente. De hecho, o sea, tener expectativas no está mal, ¿eh? O sea, yo diría que hay que tener expectativas, ¿no? Que básicamente es expectativas, vamos a ponerlo en términos muy claros, es ¿qué espero yo? Y en este caso, ¿qué espero yo de una relación? ¿No? Entonces, cuando yo tengo muy claro qué es lo que yo estoy esperando acerca de mi pareja, que suceda que haga ciertas cosas, entonces eso de alguna manera me da un parámetro para saber también cómo yo voy a saber y cómo me siento querido, cómo me siento aceptado, y entonces empiezan a jugar también con las expectativas de la otra persona y entonces ahí empezamos a generar esta relación, ¿no? Pero hay que quitarle un poquito esa mala etiqueta que tienen también las expectativas, ¿no? Sí. Muy bien. Lalo, ¿tenemos otra pregunta? Claro que sí. ¿Cómo dejo de violentar a mi pareja con el incumplimiento de mis expectativas? Hoy están muy intensas las expectativas. Sí, eso de las expectativas. Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, el principal punto es que, o sea, ¿qué expectativa hay? O sea, para empezar, ¿qué tan factible es que se logre? Y decir violentar, o sea, es también a lo mejor siento que puede ir un poquito referido a que a lo mejor estás afectando a la otra persona. O sea, no sé si como tal la palabra violentar, pero sí que a lo mejor la otra persona no se siente a lo mejor querida, no se siente apreciada, no se siente tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo las expectativas que mi pareja tiene sobre mí. Pero no sé hasta qué punto se refiere en el violentar. Claro. En términos de violencia, digo, hay obviamente muchas maneras, grados, etcétera, ¿no? Pero vamos, hay cosas muy básicas. O sea, nadie espera ser golpeado, ser maltratado. Claro. Nadie espera pues una agresión física, una agresión verbal. O sea, son temas sumamente básicos. O sea, sí. Nadie va a esperar eso. Ninguna pareja te va a decir, sí, a mí, golpéame, ¿verdad? Y déjame moretones. O sea, no, eso creo que por ahí vamos a empezar, ¿no? Y bueno, después se dan como microviolencias, ¿no? Que ya hay a lo mejor ciertas palabras o a lo mejor... ciertas acciones. Exacto, ciertas pequeñas acciones que también entran en un tema de violencia. Sin embargo, pues bueno, a veces es un poquito más difícil de detectar. Pero bueno, empezamos por los básicos, ¿no? En tema de violencia. ¿Otra pregunta? Muy bien. ¿Cómo puedo trabajar mi herida emocional de la infancia o cómo puedo identificar mi herida emocional de la infancia? Está muy de moda esto de las heridas de la infancia.
y sobre todo yo lo he visto mucho en TikTok, está muy, muy de moda y híjole, es que el tema de las heridas de la infancia es un tema un poquito más complejo porque tiene que ver con cómo vivimos nuestra infancia, cómo cada persona vivió a través de sus padres, a través incluso también de los abuelos, qué cosas tuvimos en exceso y qué cosas tuvimos en falta o carencia, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, este tema obviamente afecta en el futuro acerca de cómo, otra vez, relaciones de pareja, cómo me siento yo querido, aceptado, amado, qué me falta. Hay personas que necesitan, por ejemplo, mucho afecto físico, hay a lo mejor algunas personas que necesitan, no sé, ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso sí va mucho hay que ir a terapia a identificarlo y a trabajarlo, porque otra vez el tema no pasa nada si tienes una herida, el tema es que si la herida está abierta y te está causando un dolor o una incapacidad de relacionarte, entonces eso ya hay un problema, obviamente. Sí, aparte está también qué tanta responsabilidad voy a tomar yo. O sea, ya a lo mejor acudí a terapia, ya identifiqué la herida, pero no me la voy a vivir culpando a mis papás o culpando a mis abuelos, porque a lo mejor eso es lo que ellos en su momento pudieron referir a mí. A lo mejor era lo que tenían como herramientas, pero es ahora, de hoy en adelante, ¿qué puedo hacer yo para sanar esa herida? O sea, no estar culpando, sino, bueno, yo ahora lo puedo solucionar ya teniéndola identificada. Muy bien. ¿Otra pregunta, Lalo? ¿Por qué terminar una relación se siente como un fracaso? Ay, creo que pues es que empiezas una relación y quieres que sea exitosa, ¿no? Cualquier cosa que tú inicias o sea, otra vez expectativa, ¿no? Esperas que sea exitosa. Entonces, pues claro, o sea, terminarla, pues sí se siente mal. Es normal sentir que fracasaste o que tal vez algo no hiciste o que tal vez si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera dicho, hubiera estado mejor, ¿no? O sea, es normal tener este tipo de pensamientos. Sí, creo que nadie empieza una relación pensando que se va a terminar. O sea, uno no inicia diciendo, seguro voy a cortar con él en un año, o me voy a casar y me voy a divorciar. Exacto, o sea, ¿no? Nadie inicia una relación pensando que va a terminar. Pero es esta parte justo en la que, bueno, si termina, ok, y es que pude haber hecho. Empiezan también como un poquito ¿y si yo hubiera hecho esto? O si a lo mejor no hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera funcionado. Si mi pareja, porque también se va mucho, si mi pareja no me hubiera engañado, si mi pareja no me hubiera dicho, entonces es como, lo tomamos como siempre, o en su mayoría se toma como a culpabilizar algo. O sea, siempre se busca un culpable. Cuando Claro. a lo mejor por ambas partes se hizo lo que se pudo y al final no resultó. Claro, y quitarle la culpa también. O sea, quitar las culpas, cambiarlo por de que fui responsable yo y aprender sobre todo de lo que sucedió, de lo bueno, lo malo y de todo. Aprender de eso para poderlo aplicar en la siguiente relación. Siguiente pregunta. 3 maneras para salir de la depresión. Primero, creo que Híjole. lo fundamental para mí es el saber que estás en depresión. O sea, a veces no sabemos, a veces simple es el hecho de no quiero hacer nada, no me quiero parar de la cama, pero a veces no identificamos que realmente es por depresión. O el hecho en el que a lo mejor algo que sí te puede ayudar un poco es qué cosas que yo disfrutaba las dejé de hacer. O sea, que a lo mejor el salir con mis amigos, el cantar mi canción favorita, el bailar, etcétera, y lo dejé de hacer. Entonces puede ser aquí como un foquito rojo, pero también se trata de si lo logro identificar, porque también hay muchas personas que lo viven y no saben que tienen depresión. Así es. Creo que tenemos que diferenciar muy bien entre una tristeza y una depresión, que al final del día una depresión ya estamos hablando de un tema clínico, un tema a veces que incluso que a veces necesitas medicamento. Entonces, eso va hacia otro tema, ¿no? Una tristeza a veces puede ser que algo no haya sucedido, estoy triste. Y bueno, maneras de salir como un poco de esa tristeza que nos puede causar el día a día, pues es hacer tus actividades favoritas, algo que disfrutes hacer, no sé, ejercicio, pintar,
cocinar, en fin, ciertas actividades, identificar cuáles son las que más te gustan, cuáles son las que disfrutas hacer y hacerlas. La meditación ayuda mucho también, enfocarte en ti mismo. Escuchar a lo mejor algunos audios, leer también algo que obviamente te ayude a tener pensamientos positivos, pensamientos de mejora, ¿no? O escuchar canciones, como decías ahorita, escuchar canciones que te pongan alegre, claro. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Pero sí, cuando tienes una depresión, o sea, una depresión ya clínica, obviamente marcada, esto no va a ser suficiente. Entonces, ahí en ese momento necesitas pedir ayuda. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Cómo dejar de criticar a los demás? ¿Cómo dejar? Ay, es que es natural, o sea, es un tema incluso el tema juzgar es sí. Parte de, ¿no? Parte de la naturaleza de nuestro cerebro, de parte de nuestras funciones básicas, o sea, el juzgar. El tema de juzgar es que si tú hieres a la otra persona con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo, entonces ahí es en donde tienes que darte cuenta que eso entra en un tema ya de violencia también incluso, sí. ¿No? O sea, sí. El criticar y aparte, sobre todo esas críticas que destruyen, ¿no? Que te llevan a herir personas, esas son las que tenemos que detener. Entonces, cuando ya te diste cuenta, obviamente te tienes que detener, ¿sí? Y obviamente tienes que trabajar en ti, en tratar de revertir estos efectos, ¿no? Sí, también creo que aplica mucho en que estás criticando, o sea, qué es lo que criticas, detectar qué es lo que estás criticando y si a lo mejor la otra persona lo puede resolver en el momento. Porque si yo estoy criticando el sobrepeso de una persona, no porque yo la critique, significa que ya no va a tener sobrepeso. O sea, también es el que estás criticando. Y también creo que es algo que se utiliza sobre todo a lo mejor laboralmente, como la crítica constructiva. O sea, también no significa que criticar siempre sea malo, sino, bueno, de qué manera yo te estoy dando mi opinión, mi sugerencia. Y otra, eso de la crítica también es como que si la persona te pidió tu opinión, o sea, si te pidió, oye, ¿cómo crees que puedo mejorar? Esto que hice, ¿crees que lo puedo hacer mejor? Ah, bueno, y a veces uno opina sin que no la estén pidiendo, que eso también a veces puede afectar a la otra persona, que esto que dices de, ya estoy dañando a alguien más, o sea, mi comentario, la crítica que hice, ya afectó de alguna forma a la otra persona. Así es. ¿Otra pregunta, Lalo, por ahí? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuándo debo ir a terapia? Cambios, sobre todo cambios de humor, cambios en conducta, cambios. Creo que la palabra clave en saber si necesito ir a terapia o no son los cambios. Que yo estoy teniendo, digamos, una vida de alguna manera un poco... digamos, normal o habitual y de repente sucede algo inesperado, puede ser que de repente cambios de humor personal, cambios en rutinas, sí. Te dejan de gustar cosas que antes te gustaban, o empiezas incluso también a hacer cosas que antes no hacías, por ejemplo. Sí, es también, creo que aparte de esto de los cambios, y bueno, va de la mano, es también malestares, o sea, también a lo mejor hay cosas que de repente ya las estoy percibiendo diferente, mis relaciones sociales se modificaron, hubo alguna situación X, me despidieron del trabajo, o quiero cambiar de trabajo, o a lo mejor la relación con mi pareja no es como normalmente es. Entonces es esto justo, o sea, estos cambios y lo que a lo mejor eso también te puede estar trayendo como consecuencia. O sea, ¿qué consecuencias te traen los cambios que estés viviendo? Así es. Gracias. Muy bien. Es todo, creo que son todas las preguntas que tenemos. Recuerda que si nos quieres seguir preguntando, puedes por favor entrar a nuestras redes sociales y puedes hacernos todas tus preguntas y con mucho gusto las vamos a contestar. Muchas gracias.